En pequeñas pildoritas, un adelanto por parte de Editorial Planeta de lo que se esconde detrás de esas 174 páginas de ese libro del caso Relojes, una historia de robos, traiciones y mucho oro. Ayer estuvimos en la presentación oficial de ese libro por parte de Laura Landaeta y Diego Ortiz. Me imagino que no fue Tonka con el pololo nuevo. Presentó el libro, Fue la que lo presentó, claro. Presentó el libro con el pololo nuevo al lado. Oye, Fíjate que fue una presentación en una conocidísima librería ¿no? santiaguina, donde Laura, efectivamente, aquellos que se acercaban podían hablar con ella, podían tomar sus impresiones, podían llevarse un ejemplar de un libro que yo creo que va a marcar un antes y un después para muchos dentro del mundo de la farándula de este país. Un libro que se ha hecho esperar. Tenía primero un avance de fecha, obviamente ya se nos contó que había una serie de resguardos legales, obviamente, para poder hablar de todo lo que se tenía que hablar con total libertad. Pero ojo, de todo ello nos hablará aquí, en vivo y en directo, Laura Landaeta. Cecilia se incorpora al panel porque me imagino que entre todos tendremos muchas cosas que preguntar. Vamos a ser ustedes desde la casa, pero aquí desde el set. Pero antes, el equipo periodístico de Zona de Estrellas ha elaborado un rotundo y redondo reportaje, para que ustedes tomen un poquito el pulso a este impasse y así poder saber qué se esconde detrás del caso Relojes y de este libro de Laura Landaeta y Diego Ortiz. Para que queden todos ojipláticos. Lo que hay es una carpeta filtrada ilegalmente. Dentro de esa investigación, donde hay muchas personas, también está mi marido. Y eso es un hecho, y es real. No tengo miedo porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo. Será consecuente a lo que sea justo. A casi un año de hacerse público el polémico caso Relojes que ha remecido al mundo del espectáculo, un libro que cuenta todos los detalles y la verdad detrás de la investigación sale a la luz de la mano de dos periodistas que han seguido el caso desde muy cerca. Yo no voy a culpar mientras no existan definitivas pruebas sobre interpretaciones visuales. No se puede argumentar nada. Hoy, los periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz, quienes han seguido de cerca esta investigación, han publicado un libro que revela detalles inéditos sobre Paribet y Tonka Tomisic, título que lleva el nombre de Caso Relojes, una historia de robos, traición y mucho oro. Lo que más me chocó, más que por tener un golpe de realidad, porque como periodistas de investigación ambos trabajamos con la realidad todos los días, es difícil que te golpee tanto un poco de realidad, ¿no? Pero de todas maneras, en una parte del libro tuvimos acceso a conversar con un menor que está preso en Francia. El próximo mes llega a Chile, o este mes, en estos días, y ya lleva varios años preso. Lo mandaron con 14 años a delinquir. Fue en 2017 cuando una sospechosa detenida en el aeropuerto de Santiago llevaba consigo una carga de joyas y relojes de muy alta gama que despertó la sospecha policial. Ante su interrogatorio, desató un hilo que dejó al descubierto una red de lanzas internacionales profesionalizados en el extranjero, dedicados a sustraer objetos robados de lujo y que involucran a mediadores, agencias de viajes, joyerías y muchos famosos. Y publicamos un reportaje donde hicimos las primeras alusiones a que Cristian de la Fuente estaba en escuchas telefónicas de Paribet. Y en el libro particularmente hacemos referencia a las escuchas donde aparece él. Paribet le debe plata y han hecho negocios juntos varias veces. Eso es lo concreto. Nunca queda 100% claro que él solo le haya pasado relojes para vender a Paribet o que él haya comprado relojes. Eso siempre queda en la nebulosa. Es ahí cuando el nombre de Tonka Tomisic sale a la luz, en este caso, casi como una consecuencia de lo que hacía su, en ese entonces, esposo, Marco Antonio López, quien sí forma parte de la red delictual. Sin embargo, escuchas telefónicas reveladas por Laura Landaeta dejan al descubierto la participación de la animadora de Canal 13. Y es que, según apunta el propio libro, hay cheques emitidos por Tomisic. Es más, los aros que usó en los copihue de oro en 2018 serían parte de los objetos robados. Sí, contactamos al abogado de Marco Antonio López, Mario Vargas Cosiña, y no se dio por aludido, no respondió.
Lo intentamos, pero no resultó. Un amigo de la Tonka que me llamó para insultarme reiteradas veces, que antes era amigo mío, una figura de televisión, allá en la Patagonia, que anda con ella paseando. También le dije que yo andaba detrás de Tonka, pero la verdad que sentí que estaban más preocupados de denostarnos que de participar activamente de esto. Y así es que suma y sigue la larga lista de pruebas que acorralan a la ahora expareja posterior al allanamiento con fecha 31 de enero y que hoy siguen en tela de juicio a la espera de un veredicto justo, tomándoselo cada uno a su manera. ¿Qué oculta realmente Marco Antonio López Spaggi? ¿Por qué Tonka Tomisic no ha sido citada a declarar? ¿Quiénes son los otros famosos rostros y deportistas involucrados en este caso? Todas estas dudas son contestadas en las hojas de Caso Relojes. Una Novita historia Karina. de robos, traiciones y mucho oro. Laura Landaeta, muchas gracias por Hola, haber venido esta gracias noche por con nosotros. invitarme. No es la primera vez que, obviamente, abrimos las pantallas de Zona Latina, Zona de Estrellas. Desde que apareció este proyecto, desde que empezaste a implicarte en él, desde que empezaste a dar los primeros visos a través de una página que en un momento dado fue quizá la primera, ¿no?, de Interferencia, y que fue la que abrió primero este abanico. Primero hablando de una red que a día de hoy nos sitúa en el punto de mira no solamente para Chile, sino para muchos otros países, por lo que significa todo lo que es la compraventa ilegal, todo lo que es el tráfico, todo lo que es incluso el robo de oro y de otras especias, entre ellas también esos relojes de alto nivel o de alta gama. Pero ya está el libro. Ya está, o sea, sé que además os habéis retrasado un poquito porque nos comentaste además que querías saber muy bien aquellos nombres que aparecían implicados en la carpeta investigativa, qué relación real tenían, que dieran también su voz y su punto de vista, aparte de una asesoría legal por parte de la propia editorial para que el libro quedara lo más redondito posible. Claro. Ya está en el mercado. Sí, bueno, la verdad es que muy cerca de la fecha de cierre original se contacta con nosotros uno de los, yo diría, son dos los más importantes explotadores de minas que además certifican la pureza de los minerales. ¿Por qué nos interesó hablar con él? Porque él no había dado entrevista a nadie y nos hace un link que creo que para la investigación es súper potente, que es el link entre Paribet y el rey del oro Harold Vilches, donde los antecedentes que entrega, que son todos documentaciones, no solamente su testimonio, que ya es muy valioso, demuestran que Harold Vilches y Paribet tendrían un vínculo que va mucho más allá de solo especies robadas de alta gama. Entonces, para poner la imagen, evidentemente empezamos a rearmar una parte importante. Tenemos las fotografías, las vamos hablando para que también los espectadores en su casa vayan componiéndose la imagen de cada uno de los personajes de esta historia. Adelante, Laura. Entonces, evidentemente, después de... El caso relojes siempre tenía como una pata coja, era como ya, ok, compran relojes, venden relojes, ganan mucha plata, se habla de, por lo que se ha investigado, de las cuentas privadas de cada uno de los imputados, $1 millón en 2, 3, 4 meses. Entonces, es una cantidad de plata altísima. Evidentemente es un buen negocio, pero no hacía sentido con las platas que movía la pareja. Hablo de la pareja Tonka Paribet porque Tonka firmó de su puño y letra, según nos dijo un grafólogo de la policía, los cheques que se supone que había entregado el marido y de los que ella no sabía ni los montos ni el destino de esos cheques. Entonces, evidentemente había algo que contar y con esta entrevista a este señor se nos cierra completamente el círculo y por eso nos atrasamos un poco más, pero hoy día entregamos una historia mucho más contundente de la que originalmente habíamos pensado entregar. 174 páginas que desde luego van a dar mucho que hablar en televisión. Hoy mismo ya en diferentes canales advertían o ya empezaban a enumerar que estaban todas las librerías, algunos párrafos también del libro. Pero yo abro en este momento panel para que nuestros compañeros hagan aquellas preguntas que yo me imagino que la gente en su casa también se está haciendo. Laura, gracias por venir. Recién estábamos hablando de un tarotista que habla del presente amoroso de Tonka Tomisic. Dice que él ve en las cartas que ella tendría una nueva relación, descartando así un regreso con Paribet. Sin embargo, en el libro, yo sé que fue escrito hace un par de meses, puede cambiar la situación, pero por lo que tú tienes entendido hasta el día de hoy y lo que reporteaste para el libro,
¿Tonka efectivamente está separada de Paribet o obedece a una estrategia legal? Porque en el libro, también se especifica que 3 parejas de las más importantes implicadas en el caso se separaron simultáneamente. Y con el mismo resguardo, que es que las propiedades de uno, del imputado, pasen a la pareja, lo que significa que evidentemente hay una estrategia en esto, ¿no? Claro. Sí, mira, yo no persisto todo el tiempo en investigar a Tonka porque no es mi fin era hacer un libro, pero nosotros terminamos el libro hace 1 mes y medio y una de las cosas que hicimos en el último tiempo, ya cerrando el libro, fue tener acceso a un vecino de Paribet. El lugar donde vive Paribet es en terrazas. Entonces, cuando tú estás en un piso, puedes ver lo que pasa en los otros. Son como terrazas en escala, claro, por decirlo. tú puedes ver lo que pasa en el otro. No es como un edificio netamente vertical, claro. Sí, en escala. Entonces, cuando tú estás bien ubicado, tienes la posibilidad de ver el patio enorme donde pasean, caminan, sentir el olor a incienso, cosas bien domésticas que demuestran que efectivamente estuvimos ahí. Nos dieron acceso. Claro, nos dieron acceso. Entonces, yo escuché personalmente una conversación de ambos, cariñosa, coloquial y muy emocional. Pero parecían pareja. Estaban separados. Una conversación telefónica. Sí, pero o sea, escuché a uno de los dos, no a los dos. Sí, claro. Te quería preguntar para ubicarnos también y ver los tiempos, ¿no? Una vez que Tonka Tomisic hace la entrevista que se emite por digital, señal digital, que iba a ser en el matinal, pero por tiempo y por la actualidad pasaron a hacerla en digital, y donde ella dijo que estaban separados, ¿fue después de eso? Cuando ese testigo... Cuando yo escuché la conversación, sí, fue mucho después, fue hace 1 mes atrás. O sea, ella ya, hace poco. Ella ya había abandonado el hogar en común. Por eso tú dices el hogar de la casa de Paribet, porque ella abandonó ese departamento y está viviendo sola en Vitacura. Y puso una constancia de cese de convivencia. Lo mismo que hicieron las otras 2 personas, no vamos a revelar los nombres, pero está en el libro quiénes son. Y cuando uno entiende la dinámica completa del libro, te das cuenta además de que en esta cantidad de personas que se nombran, en este caso, Estrella Dinamarca, Quiroga, Domingo Jalil, etcétera, las 3 personas que se separan en paralelo son las que comenzaron y terminaron y mutaron de un negocio a otro. O sea, son los pilares. Son los verdaderos, no diría los pilares, porque fíjate que el caso Relojes tiene inversores de mucho peso y ni siquiera han llegado remotamente a ellos. Nosotros le enviamos un correo al fiscal con todos los datos, así como también lo hicimos con el FBI, con todos los datos que recabamos, porque yo estuve en Nueva York siguiendo una red en vivo y en directo, digamos, en persona. Entonces, no, fue terrible. De hecho, perdona, hay personas, por lo que leí en el libro, que alcanzaron a arrancar porque fueron avisados anteriormente de esta investigación y se arrancaron. Claro. O sea, estamos hablando, y yo creo que eso es lo grave. Primero, la cantidad de plata que se mueve. Segundo, que se mueven menores de edad. Se trafican menores de edad para que vayan a delinquir después. Desde aquí para allá. Desde aquí a distintos países y después los dejan botados. Y lo tercero, y que es más grave aún, es que esta red permeó a todos los estamentos del Estado que tienen relación con el tema. O sea, impuestos internos, registro civil, aduana, PDI, ya sabemos, 9 PDI imputados, detenidos, no todos imputados, y alejados de las filas por pasar información, funcionarios del registro civil por entregar pasaporte y documentación falsa. O sea, es una red que tiene una trascendencia que no es menor. Laura, ¿por qué crees que hasta el día de hoy, que también se menciona en el libro, Tonka no ha sido formalizada? Porque hay una prueba contundente que ustedes revelan, y es que ella firmó de puño y letra los 76 cheques por más de 500 millones de pesos. O sea, ella estaba clarita, consciente de lo que estaba firmando, ¿no? ¿Por qué crees que no ha sido formalizada hasta el día de hoy? Hay que entender también, que también me parece que es otra prueba muy contundente y decidora, ella hace un intercambio comercial con facturas de por medio con Harold Vilches. Sí. Y eso está demostrado. Ellos dicen que eran 40 millones en monedas de plata. Nadie lo cree, porque tendría que tener un cofre de monedas de plata, que además no la tenía cuando le allanaron la casa. Y el modus operandi de Harold Vilches, que no es joyero, es
un vendedor de oro ilegal es tapar el oro con plata para facturarlo como plata y así pagar menos impuestos. Entonces, nos ha contado muchas veces Adriana. ¿Sí? Es Golazo metí ahí yo, me llevo los créditos. Sí, tú lo dijiste. Quería hacerte una consulta. No, pero no alcanzó a responder. Que aparte de eso, ¿qué más? Y la verdad, yo creo y estoy cada día más convencida que la justicia en este caso ha actuado como una justicia de clase, una justicia que no ha sido igual con los pobres que con quienes tienen menos acceso. Hoy día Harold Vilche y Paribet están en sus casas. A Harold Vilche lo han visto incluso en el cumpleaños del hijo en otra vivienda, cuando tiene al rey del oro, cuando incluso tiene arresto domiciliario. Y los mandos medios, que son los más pobres, los con menos educación, con menos capacidades, como Estrella de Dinamarca, el Augusto Chico, etcétera, están en la cárcel. No se ha actuado de la misma manera con ambos. Entonces no me sorprende que no hayan querido llegar a Tonka, siendo que hay hasta una grabación donde ella le sugiere al marido cómo actuar frente a este seguimiento y a este pinchazo de teléfono, y le dice literal, y perdón, pero esto ya no es un garabato en el mundo entero, hay que hacerse el huevón. Claro. O sea, no hagas como que no lo conoces, haz como que no sabes nada. O sea, una persona que dice eso no puede no saber lo que está pasando. Claro. Adri, ¿tenías una consulta? Sí, me llama la atención porque es Paribet quien vive en la casa que supuestamente compartía con Tonka, cuando se supone que esa casa Tonka renegoció como para no perderla definitivamente. Entiendo que le paga un arriendo al banco para no perder su casa. Sí. ¿Por qué él vive ahí? Perdón, yo me imagino que tampoco sabes a mí me pasa lo mismo que a ti. A mí me pasa lo mismo que a ti. No, sabéis que nadie me lo había preguntado y me pasa lo mismo que a ti. Es difícil entender cómo te separas de alguien que te estafó, porque en estricto rigor te estafó, te hizo ocupar cheque inocentemente para algo que tú no conocías. Eso, para mí por lo menos, entra en la categoría estafa, y le dejas tu casa para irte tú a un departamento más pequeño, otro lugar, con toda la incomodidad que eso significa. Eso también habla, o por lo menos despierta ciertas sospechas sobre hasta qué punto están o no están separados de verdad. O podría haber sido por medio. Te puse una pregunta. ¿En algún momento, Laura, se involucró a Rafael Araneda dentro de este caso? Yo quiero saber si hay otros animadores involucrados también. Animadores no están mencionados en la carpeta investigativa, pero sí están mencionados varios deportistas, están mencionados jueces de la Corte Suprema, y la sobrina de Estrella de Dinamarca, esto no está en la carpeta, esto lo investigamos nosotros, trabajó en la Fiscalía harto tiempo y vendió especies a fiscales, secretarias, asistentes. ¿Y el Rafael Araneda etcétera. En qué quedó? Mira, Rafael Araneda, yo hablé con él, trabajé con él, entonces tuve acceso a hablar con él, y él dice que él no usa relojes de lujo. Y en su defensa dice, me menciona un ladrón. Claro. Entonces yo le digo, y lo mismo comentamos en el libro, que está bien, o sea, uno no puede partir de la duda. Si él dice que no, bueno, creámosle, pero cuando te menciona un ladrón, que lo menciona él, menciona a Pajarito Valdés, menciona a Esteban Paredes, menciona a Johnny Herrera, a Chino Ríos, etcétera, los menciona en el contexto de una declaración judicial, no con los amigos haciéndose el choro, digamos, yo le vendo a la gente la tele. Entonces, en una declaración judicial, como que no tiene mucho sentido mentir, ¿no? O sea, mentir en ese contexto. No te van a dar menos condena por decir que le vendiste a un famoso. Entonces, como que queda siempre como esa sensación medio dudosa. En estricto rigor, los que están mencionados en reiteradas ocasiones y mencionados además por los involucrados que no saben que están siendo grabados son Marcelo Ríos y Cristian de la Fuente. Ellos fueron mencionados por Paribet, por Domingo Jalil, por Quirós, por Estrella de Dinamarca, en distintas conversaciones. O sea, el mismo Paribet menciona a Cristian de la Fuente. Muchas veces. Y a Cristian de la Fuente y al otro
lo que nunca deja claro, porque también no hay que jugar con la información perjudicando a nadie, lo que nunca deja claro es cuáles son los negocios, ¿no? El negocio que tiene con Cristian de la Fuente. Claro, porque se entiende que son hubo, varios. Claro, se entiende que hubo una transacción de un reloj. Eso es lo que dice Cristian de la Fuente, Cristian. claro. Pero Paribet deja entender en las conversaciones que son varias. De hecho, Cristian de la Fuente manda a un prestamista a cobrarle una plata a Paribet, y Paribet termina involucrando al prestamista en la red. Entonces, Laura, y a ti como periodista, ¿qué es lo que más te ha causado impacto? Qué buena pregunta. es lo menos políticamente correcto para un programa de farándula, pero a mí lo que más me ha causado impacto es hablar con un niño que está preso en Francia, alejado de su familia hace 16 años, de 16 años, hace 3 años que no ve a su madre. ¿Este niño es chileno? Sí. Lo sacaron de una población de una madre adicta a la que le dieron una bolsa de pasta base a cambio de firmar unos papeles en una notaría para autorizarlo a salir. Y él sale, roba, está bastante tiempo, un poco más de un año robando bien en el sentido de libre de toda culpa, hasta que lo pillan metido en una casa. Cuando lo pillan no solo lo dejan solo, sino además amenazan a su familia. Entonces le dicen, tú hablas y te mueres, se muere tu madre en Santiago, etc. Y el cabro, bueno, tuvo la suerte de caer, entre comillas, en Francia, habla 3 idiomas hoy día, sacó las matemáticas, el cuarto medio, etcétera. ¿Y tú tuviste acceso a conversar con él? Sí, yo conversé con él varias veces. Y hice algo, y lo digo públicamente para que nadie lo considere después como una coima o algo así, que fue financiar 2 llamadas de la madre para que pudiera hablar con el hijo, porque no lo podía hacer. Qué doloroso. Antes nos hablabas, Laura, de que quizá, y según obviamente la información que tú tienes o manejas, Paribet y Tonka Tomic quizá no están tan separados como en principio nos hacen ver. También que, curiosamente, otras parejas que están dentro de esta trama habrían optado por el mismo tipo de separación. Sí. Pero ¿se sabe si en el caso de esas parejas ha ocurrido un poco lo mismo? O sea, ¿se han ido a otros departamentos? O sea, ¿se han diversificado las posesiones que igual. tengan? ¿Es el mismo modus operandi para todos? Sí, el mismo para todos. Separarse, cese de convivencia legal, denuncia de perjuicio de parte del que está involucrado en el caso sobre el otro, para agilizar la separación legal y el intercambio de bienes y propiedades. Ahora, en el caso de Paribet y Tonka, nosotros también evidenciamos que gran parte de este dinero ilegal que se ha movilizado y sobre el que ellos hablan, insisto, en grabaciones que yo escuché y a las que varios periodistas han tenido además acceso a leer, digamos, ellos tienen, según su propia boca, gran parte de ese dinero en Brasil. Y yo no entendía por qué Brasil. Yo me imagino que tú, Daniela, vas a saber más del tema, quizá, pero después entrevisté a unos lanzas en Estados Unidos y coincidían en tener el dinero en Brasil. Me decían que en Brasil, particularmente, es muy difícil, o sea, casi nunca te preguntan mucho sobre de dónde viene tu dinero, lo que implica que podrías meter mucho ilegal. Y lo otro es que la justicia brasileña no devuelve tus platas al país que lo solicita por un juicio, por lo que sea, a menos de que tú cometas un delito en Brasil. Sí. Si no lo cometes en Brasil, no te quitan tus bienes para devolvérselos, en este caso, a Chile. Ah, es así. Es así porque Brasil tiene diferentes estados y todos los estados de una ciudad, ponte tú São Paulo. São Paulo es tan grande que tiene muchos estados y todos los estados tienen sus propias leyes. Entonces tú no te preguntan tanto de dónde sacaste esta plata. Yo puedo llevar plata de acá, no sé, dólares, obviamente que lo permitido, que son $10.000 que tú puedes entrar a cualquier país, y dentro de esos $10.000 los llegas y los depositas. Los depositas y no te preguntan nada. En cambio acá en Chile, sí, tú llegas ahí con 10 o con $15.000 y te dicen ya, ¿de dónde salió este dinero? Impuesto Interno está más pendiente de dónde tú sacaste este dinero, que lo tienes en tu cuenta, que en Brasil. O sea, ahí se entiende un poco por qué en Brasil. Pues, claro, de hecho ellos hablan de que es un paraíso fiscal. Yo creo que no llega tanto, pero hay más libertad. Cecilia. No, yo te quería hacer una pregunta con respecto al estado de Tonka, porque en alguna parte del libro tú mencionas que tú recibiste un llamado de uno de los mejores amigos o de los pocos amigos que le van quedando a Tonka, de Ricardo Cantín, y que él, además de insultarte, te dice que Tonka intentó atentar contra su vida. Sí. Y no me consta, solo me lo dijo él. Responsabilizándote, digamos, sí. Por esto. Sí. No tengo como
constatar algo así. Son palabras de alguien cercano a ella. El otro día, nuevamente, en esa actitud psicopática que tiene, me llamó 23 veces en una tarde para insultarme. Lo hace bien seguido. Yo entiendo, es su amiga. Nosotros también éramos amigos, por eso me afecta más todavía. Ah, con Ricardo tú. Con el pelado, sí, por supuesto. Bueno, por Sí, eso pues la te libertad bajaron de llamarte. Claro, por eso se tiene la libertad de llamarme e insultarme, o él cree que la tiene. No la tiene. ¿Sabes que no fue la única persona que se nos acercó para decirnos cosas de Tonka? Un par de personas también como entrevistados, cosas que no publicamos porque eran aún más fuertes que esto que dice Cantil y que lo dice él se hará responsable, así queda puesto en el libro. Y no las publicamos porque no nos consta y porque realmente en algún minuto yo no entendí cómo tanta gente estaba interesada en victimizar a Tonka. Claramente, creo yo, enviados por Tonka, entonces yo les decía a todos lo mismo: díganle a Tonka que me hable, aquí está mi teléfono, yo he tratado de comunicarme con ella, no me ha resultado. No, también hablamos con el abogado de Paribet que llegó a la editorial el otro día. ¿Mario Vargas? Claro. Y llegó tampoco, el abogado de Paribet, el mismísimo... El mismísimo que mandó le mandó una carta a Planeta antes de que el libro saliera. Sí. Envió él una carta y en la carta que sí, decía... curiosamente dijo que no tenía problemas con el libro, habría sido muy ridículo si el libro todavía no salía, pero sí tenía problemas conmigo. Entonces tenía problemas conmigo porque yo estaba hablando en programas de televisión y dando por hecho un delito cuando él no tenía una condena. Entonces yo aprovecho que este programa lo ve todo Chile para decir: la verdad periodística no es la verdad judicial. Si nosotros constatamos que alguien robó y esa persona robó y se autoinculpó, para nosotros es un ladrón. No esperamos que la justicia lo meta preso. Claro. O sea, lo que él considera que está mal, porque no es una verdad jurídica, no está mal. Es simplemente otra manera de mirar las cosas. Y para mí, Paribet se autoinculpa de ser un delincuente. O sea, para mí, Paribet es un delincuente. Pero fíjate, Laura, que yo esto ya lo digo a título como muy personal. O sea, yo trabajo con Tonka Tomisic. Yo la verdad es que a Paribet le he visto un par de veces 3 en mi vida, y si he hablado con él ha sido educado nomás. A mí, de verdad, todo el asunto y el caso Relojes, yo creo que he sido el más sorprendido del mundo. Primero, como cualquier ciudadano de este país, por todo lo que... Y ya no solamente por el tema de Tonka y Paribet, sino todo lo que hay detrás, que me parece terrible, de verdad. Y tal y como está escrito y detallado en el libro, a mí se me pone la carne de gallina. Y eso que voy, no llego ni a la mitad de la lectura del mismo. Pero, repito, a mí cuando me dicen si creo o no creo, a ver, yo puedo hablar desde mi experiencia. Y yo tengo un feedback bueno con Tonka. Pero obviamente también soy consciente, como persona y como periodista, que si hay algo que investigar y ella parece involucrada, o realmente un juez, un jurado, quien fuere, determina que ella tiene culpa en algo, lastimosamente ya ahí, más que amistad, hay una realidad que uno tiene que ver y constatar. Yo imagino que es algo que también habéis querido hacer con el libro, ¿no? Despegaros un poco del personaje televisivo y entrar en otra dinámica para que, tú lo dijiste desde el primer día que te contactamos, que se viese la realidad de esta trama, que se viese la realidad de una gente en este país que de repente, muy joven o sin la educación o sin las posibilidades, se les obliga a hacer una serie de actividades que en un momento dado, fíjate a lo que les lleva. Estar en una cárcel, un niño de 16 años que a saber a miles de kilómetros qué de se su puede familia. esperar de su vida. ¿Puedo yo cualquier pregunta? Una consulta, ¿se sabe algo con respecto a sicariato? Que estén buscando sicarios a Tonka y o a Paribet, que son las mismas personas que contactaron a la mamá de este joven de 16 años para llevarlo a delinquir a Europa. Esa gente me imagino que debe tener un prontuario policial, pero enorme. Laura, ¿llegó a ti algún rumor de sicariato o de que quieran atentar contra Paribet o contra Tonka? No, pero sí llegó... Un segundito, ya. Laura, porque ya sabes que tenemos que hacer una breve, de verdad, se lo juro, pausa comercial, pero a la vuelta, Laura Landaeta seguirá hablándonos del caso Relojes, contestará a Adriana Barrientos y, por supuesto, muchas preguntas más. Porque hoy... nuevamente le sacamos el celofán al libro y ustedes van a ser partícipe de todo lo que esconde el caso Relojes. Ahora volvemos. Habíamos ido a la pausa con una pregunta de nuestra compañera Adriana Barrientos, así que Adriana, si no te importa, para aquellos que se agregan a nuestra sintonía ahora, ¿puedes repetir la pregunta, Laura? Sí, Laura, quería hacerte una consulta. Me comentabas que había, en medio del caso Relojes, personas que reclutaban a menores de edad para ir a delinquir. Esta misma gente que recluta a menores de edad, me imagino que dentro de toda esta mafia puede existir también el tema del sicariato. Vemos que Paribet en este minuto, para mantener también su libertad, está dando nombres a conocer de personas que están involucradas en el caso.
¿existe alguna opción de que estén persiguiendo estos mismos sicarios al día de hoy a Tonka y a Paribet? No, hasta donde yo sé, pero sí sé que está amenazado de muerte Harold Vilches, el rey del oro. Y de hecho está con escolta personal por el tema. En el libro contamos detalles de la manera en la que está viviendo ahora. No está amenazado por sicarios directamente, sino más bien por unos clientes árabes que tuvo a los que no les cumplió, a los que estafó. Y, ¿cómo se llama? No les entregó el oro a cambio del dinero que recibió, y además, cuando los citan a declarar por el caso oro, los entrega. Y a ellos los empiezan a investigar. Entonces, él es, hasta donde nosotros sabemos, el único que está amenazado de muerte. De todas maneras, Laura, Paribet y Tonka durante un periodo anterior a este tuvieron un guardia personal parado en la puerta durante varios meses, en la puerta del edificio donde ellos vivían. Así que probablemente obedece a algo así, porque es raro que una figura de la televisión en Chile tenga una escolta personal, un guardia personal, a pito de nada, digamos. Es que yo creo que Paribet jugó muy mal sus cartas en muchos aspectos, y uno de ellos es que en algún minuto se salta a este como mando medio, por decirlo así, de esta jerarquía delictual, que son Estrella Dinamarca y Quirós, y empieza él directamente a relacionarse con delincuentes. Y hay momentos en los que le dejan cosas en la portería del edificio. Entonces, le dejan los relojes, los Rolex. Ese mundo de Lampa tenía acceso a la casa de Tonka, así. Claro. Sabían dónde vivían, conocían a los conserjes, se movían por ahí. Entonces, yo creo que cuando esto se empieza a poner difícil, evidentemente, cada uno quiere salvar su propia reputación y cae en este tipo de cosas. Pero como te digo, yo no puedo dar fe de eso porque no me consta, claro. Aunque sí sabía lo que tú comentas de que tenían un guardia personal. No sé por qué. Sé también que Paribet en algún minuto pone una oficina dedicada a la venta de oro en el Barrio Alto. Entonces, evidentemente, el riesgo que tiene de que le pase algo de eso es mucho más alto. Claro. Y Laura, tú decías además como esta especie de tranquilidad o de relajo que estaban teniendo, que fíjate que tenemos un titular, que quizás tú ahora nos lo puedes explicar mejor, que te tenemos aquí, que aprovechamos para hablar de este libro. ¿Qué significa este que apareció en el 2 de agosto de 2023, este titular? El audio que complica a Tonka Tomisic, que se saque una joya que está ocupando en el matinal. Laura Landaeta aseveró que las escuchas telefónicas, además, uno puede evidenciar que ella está al lado de él todo el rato y le está dando consejos. Ese es un audio que estaba dentro de la carpeta investigativa, ¿verdad? Ese es un audio que graba la policía, pero que por alguna razón no está en la carpeta investigativa. ¿Y que tú crees que debería estar, que es clave? O sea, imagínate, Paribet hablando con Tonka, hablando de una joya que se tiene que sacar en pantalla porque la puede reconocer la dueña. Evidentemente sí. Al igual que ese audio, hay varios que no quedaron en la carpeta investigativa. Ahí hay alguien que tiene un criterio y dice esto sirve, sí, esto no, o esto no sirve. En la línea de trabajo en la que se está, donde se señala a Paribet como imputado y no a Tonka, puede tener cierta lógica sacar un audio como ese. Pero cuando tú estás trabajando un caso como fiscal y lo estás haciendo de manera transversal, tratando de detener a todos los que estén inculpados, porque en Chile la receptación es un delito, no se entiende. Pero también recuerdo que había un audio, creo que entender que, si la mente no me falla, la memoria tampoco, que Estrella Dinamarca le comenta a otra persona que efectivamente que Tonka le compraba joyas y que de hecho estaba llevando una joya que le había comprado a ella y que sí, que no iba a tener valor de negarle que efectivamente que esa joya era de ella. Eso sí. También, ¿podría ser la misma joya de la que habla en un momento dado Paribet? ¿Podría ser otra joya diferente? Entiendo que es diferente porque revisé el capítulo en el que pasa eso, según la escucha. Pero claro, ella fue a una premiación del Copihue de Oro, el último premio que ganó como animadora del matinal, con unos aros que eran de Estrella Dinamarca, que son esos aros que están ahí, que en otro momento los usó también alguien más, no solo Tonka. Antes
antes de que Tonka los comprara, los había usado alguien más en un evento como canje. Y posteriormente, no sé si los compra ella o Paribet, cómo es la negociación. La cosa es que son de Estrella Dinamarca y llegan a manos de Tonka y son fotografiados en un evento masivo. De hecho, fíjate que el titular es lo que hacía mención, ¿no? Los aros que usó en el Copihue de oro son míos. Líder de la red de receptación de joyas aseguró que Tonka ocupó especies robadas. Pablo Candia, creo que tenías una consulta, una pregunta que hacerle a Laura. Una pregunta. Nosotros en el programa hemos hablado, y tú también lo debes saber, hemos hablado mucho de este viaje al sur que hizo Tonka, de este viaje como sanador que nosotros titulamos y varios medios también titularon. Pero también hemos dicho que quizás también ha un lavado de imagen, que ella se quiere desmarcar un poco del caso. ¿Cómo lo analizas tú también? ¿Cómo lo ves tú? Todos estábamos acostumbrados a una Tonka que no publicaba nada en redes sociales, que muy poco publicaba fotos o imágenes de ella. Habían un par de fotos de ella en su casa, o en su jardín, o en su patio. Pero era muy difícil que Tonka subiera fotos de sus viajes, de sus vacaciones, de lo que comía, de lo que no comía, compartiendo con gente. ¿Cómo analizas tú este viaje para ti? ¿Qué significó este viaje de casi un mes por todo el sur de nuestro país? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que Tonka en algún minuto como que se le cae este castillo de naipes y quiere tratar de empezar a reconstruirlo, ¿no? Tiene una imagen bien dañada, menos de lo que debería ser si se hubiese hecho una pega más profunda con respecto a su participación. Por parte de la justicia. Pero igual dañada, claro, pero igual dañada porque firma los cheques, está en las grabaciones, hace transacciones con el Rey del Oro, recomienda cómo actuar frente a la persecución policial. O sea, evidentemente son muchos los aspectos que la ligan directamente al caso. Entonces, claro, se le cae este castillo de naipes porque lo que pasó en el Festival de Viña fue patético. O sea, el generar todo un aparataje de seguridad para que nadie se le acerque, que salga por acá, que la gente no puede ir a la gala, que es un evento que es del pueblo, que la gente se para en la calle temprano, lo celebra, etcétera. Todo lo que se hizo alrededor de la protección de Tonka en el verano fue bien patético. Y creo que Canal 13 lo entendió porque por algo dejó de insistir en ponerla en pantalla, porque el costo es muy alto para una persona que está tan desacreditada. Entonces, esta estrategia de estar sola en la Patagonia y como relajada, sin maquillaje y todo, es una buena estrategia para alguien que trabaja en comunicaciones. Sí, fue una buena idea, pero creo que no es suficiente para levantar esta imagen. Que, Laura, en un momento dado siempre se pensó que Canal 13 al contrario, ¿no? Lo que no quería es como exponerla. Obviamente sigue siendo el caudal del canal en el sentido de que es una de sus bazas importantes. A día de hoy sigue con su sueldo, ya sigue siendo partícipe de Canal 13. No sabemos si hasta octubre o hasta febrero de este próximo año. Pero claro, la idea que teníamos era que se la quería cuidar, que no se la quería exponer. Quizá también para dar tiempo un poco a la investigación. Investigación que sigue en curso y que a día de hoy se sabe algo más. ¿Hay una nueva arista? ¿Hay algo...? O sea, han pasado varias cosas. Hace un par de semanas fueron detenidos funcionarios del Registro Civil. O sea, hay una intención de Fiscalía de hacer el trabajo. Nosotros le entregamos la información que tenemos también, por si le interesa, le sirve ahondar en ella. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sé. Yo abandoné la lectura de la carpeta investigativa luego del libro, pero las últimas diligencias demuestran que hay intención de hacer algo. No sé si van a llegar a Tonka. Sigo creyendo que este es un caso de justicia de clase, donde finalmente unos pocos y menos afortunados van a pagar por los platos rotos de una mayoría silenciosa que hasta el día de hoy sigue siendo silenciosa. La primera vez que Tonka Tomisic, tras estallar el caso Relojes, da su versión y da también su sentir o cómo ella ve toda esta situación, fue a través de un live que hizo con su amigo Pancho Saavedra. Vamos a recordar un poco cómo fue ese momento y así empezar a juntar también nosotros poquito a poco algunos de los puzzles que se esconden tras el caso Relojes. De verdad, tengo mi conciencia súper tranquila. ¿Qué más puedo decir? Esperar. ¿Qué pasa con un proceso judicial donde no tengo nada que ver yo, pero indirectamente, como tú bien lo has dicho, más salpicado? Pero... ¿De verdad?
Eran unas declaraciones que se buscaban mucho. Obviamente el caso de Relojes ya estaba en boca de todos. Empezaba desde la página de Interferencia a dársele el peso social que iba a tener. Y Tonka quiso salir al paso. Muchos dicen que a lo mejor con el pequeño empujón de Canal 13, otros que simplemente fue alguna conversación relajada con quien ha sido partner y también compañero y amigo, como Pancho Saavedra. Eso en un momento dado, ¿cómo lo recibís vosotros? Porque creo que estabais empezando a confeccionar ya el libro y ahí, desde luego, Tonka lo que quiere decir en primera persona es como que ella siente que ella no ha cometido ningún delito. Ella dice en esa entrevista que ella le recomendó a Paribet no relacionarse con Domingo Jalil, porque en esa época Domingo Jalil ya estaba cuestionado por la justicia, no por los relojes, pero sí por los fuegos artificiales y otras cosas. Perdón, pero ahí fue cuando fue al matrimonio, porque ese caballero estuvo en el Hotel Sheraton compartiendo. Hay fotos. Claro, no, y a lo que iba yo, aparte de eso, es que la escucha telefónica, que es aproximadamente en el mismo periodo, creo, o unos meses antes, ella misma se contradice con ella misma. O sea, ella a Pancho Saavedra le dice, yo siempre le he dicho que no se vincule con esta gente, y en la escucha telefónica le dice, síguete vinculando con él como si nada pasara y hasta el huevón. Entonces, o tenemos una Tonka con doble personalidad, o simplemente nos damos cuenta que esto es un lavado de imagen, porque se contradice ella misma con lo que dice. Y fíjate que en esa misma instancia apoya a Paribet. Vamos a ver ese momento también de la entrevista, o el momento de conversación entre Pancho Saavedra y Tonka. Soy su mujer porque la base de un matrimonio, de una relación, es la credibilidad, es la confianza. Pero no particularmente por un caso, por lo que estamos viviendo hoy. Es un compañero de vida. Son 20 años. Y por supuesto que ha sido difícil, súper difícil. Cualquier pareja que haya tenido un problema familiar sabe que es complejo. Imagínate, ahora agrégale a ese problema familiar que es televisado. Y agrégale a ese programa familiar televisado una cuota importante de mentiras. Se hace complejo. Es difícil, pero tengo confianza. Tengo confianza que el tiempo, la justicia van a hacer que se imponga la verdad. Hoy puede ser que mis palabras tengan poco valor, pero con el tiempo yo sé que voy a tener la razón. Eso a lo mejor va a tener menos horas televisivas, por supuesto, pero yo me siento tranquila. Y por supuesto que como su mujer lo acompaño, estoy con él, le creo. Una Tonka Tomisic que en un momento, como hablando de una forma muy cordial, muy relajada con Pancho Saavedra, sabiendo obviamente, me imagino, que la presión también que había, porque eran unas palabras o que por lo menos se pronunciase sobre este caso, y era la primera vez que lo hacía de forma tan directa. Pero para ti, Laura, ¿qué es lo que sientes? Porque tú bien lo decías, un tiempo después ella vuelve a dar otra entrevista con Repening y con Priscila Vargas, y la cosa gira. El tono cambia, claro, y a los días se separa, digamos, es como una ópera, tiene sus cadencias como bien estipuladas desde antes. Pero este análisis lo vamos a hacer a la vuelta de un breve corte comercial, porque seguiremos hablando con Laura Landaeta y el caso Relojes, un libro que ya está en todas las librerías del país y que ya ven que trata de uno de los casos más connotados de la delincuencia en este país. Nos estabas hablando un poquito, obviamente, de toda esta trama, de cómo habéis sido a través de diferentes cuñas. También me imagino que la actualidad os ha obligado a entender, ¿no?, por dónde iban los tiros, por dónde iba la investigación, por dónde poder sacarle nuevas aristas a esta historia. Pero Cecilia, ¿tenía alguna aportación muy importante? Obviamente este caso sigue, ¿no? Continúa, está en desarrollo. Y hoy día se produjo un nuevo episodio, Laura, que tú tienes conocimiento, y es que Paribet nuevamente no se presentó a su reformalización. ¿Otra vez? Volvió a presentar un certificado médico. Por lo tanto, la audiencia quedó reprogramada para el 30 de agosto. Yo estuve reporteando, Laura, y él aludió en su certificado médico que tiene problemas en la espalda. Sí. ¿Le crees o no le crees? Lo que pasa es que el abogado de Paribet, que fue abogado del alcalde de San Ramón, imputado por narcotráfico, entre otras cosas, fue abogado de Nano Calderón y ha sido abogado de varias personas. De Harold Vilches también. También, que hasta han estado involucradas en situaciones bien difíciles. Es un abogado de harta calle. Creo que un poco de eso lo demuestra cuando escribe a Planeta medio amenazante, cuando cualquier otro jurista o abogado sabe que argumentos jurídicos no tiene, pero maneja muy bien los tiempos y el susto de las personas.
está en su ley haciendo lo que corresponde, dilatar el proceso lo más posible. Yo, la verdad, no soy quien para decir si un caballero de esa edad tiene o no tiene dolores de espalda. Creo que la estrategia en sí es bien fraudulenta, partiendo por el día en que arranca por los cerros, lo vieron los vecinos, nunca fue a buscar ningún gato cuando fueron a allanar su casa, y después dice que se le perdió el pobre gatito y que por eso corría por los cerros. Lo vieron arrancando, literal, me dijo un vecino, era una rata corriendo por un cerro. Entonces, es parte del mismo juego. Eso lo estaba pensando yo ahora, me leyó la mente ese vecino. Es parte del mismo juego. No, y acordaos además de en esta segunda entrevista que hace Tonka Tomisic, la primera puede ser considerada más bien una conversación de amigos, ella explica, ¿no?, la situación tan complicada que fue abrir la puerta, encontrarse con la PDI obviamente y toda la gente que venía a investigar y a llenar su casa, y cómo vio su vida tirada por el suelo, y que para ella ese fue el punto de inflexión, en el que muchos dicen que quizá haber salido de esa casa significa porque sintió violada también un poco su intimidad, su círculo, ese tipo de cosas. No, pero ¿por qué no sale él? Ellos supieron antes. Ya. Ellos supieron del allanamiento como supieron otros de los involucrados. Es que además es ridículo. ¿Cómo hace un allanamiento de un caso que sabes que está infiltrada la policía y que ya entregó antecedentes antes, 1 año y medio después de que estalla públicamente el caso? O sea, claro, ¿qué pretendía encontrar la Fiscalía dentro de estas casas? ¿Las joyas que hace 1 año y medio podrían haber estado en esas bóvedas? O sea... ¿Y por qué crees, Laura, que la Tonka no ha sido citada a declarar? También es muy extraño, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que me hace coincidir con este tarotista que estaba en el programa, Nicolás Larraín, con Álvaro Santi, sí, que probablemente este caso no llegue a nada con respecto a ella. Y probablemente Paribet, con intachable conducta anterior, podría hasta... lo siento como una burla y me da rabia, como chileno común y corriente, que veis que una persona que vende algo pirata en la calle se seca en la cárcel o se muere en un incendio en la cárcel a los 17 años. Así es. Y esta gente probablemente pueda llegar a tener impunidad. No tiene que ver con un problema con ellos en particular. A mí no me molestan esas figuras en lo personal, no les tengo envidia, no me caen mal, soy periodista y me molestan las injusticias. Y tiendo a creer que este caso apunta a convertirse en una nueva injusticia. Laura, una consulta. Que yo todavía no puedo entender que una mujer como la Tonka, que gane alrededor de 100 millones de pesos mensual ganado en su minuto, ¿por qué llega a ingresar al negocio? ¿Ese negocio era demasiado más lucrativo? Sí. Sí, mucho más lucrativo. O sea, te podéis ganar $1 millón en 2 meses, 3 meses. $1 millón. Sí. O imagínate que lo explican ellos en su propia escucha. Tú puedes comprar un reloj de 70 millones de pesos a 15 o 20 millones de pesos. Wow. Eso es lo que hablan ellos en su grabación y después lo vende a 50. Ya duplicaste el monto en una sola transacción. Los ladrones en el extranjero me contaban además que como los relojes son seriados y se ha vuelto muy común el delito del lanzazo, porque hay que decirlo, hoy día podría ser hasta nuestro primer producto informal de exportación. La cantidad de lanzas que tenemos por el mundo... la compra de estas joyas y la compra del oro y de los collares, etcétera, no solo los relojes, ha bajado enormemente en el mercado. En Europa, en Estados Unidos, ya no los compran como antes porque es mucho problema y es exponerse demasiado. Entonces Chile hoy día, porque además desde aquí se venden a varios países, no se venden solo en Chile, claro. Chile hoy día es el principal comprador de especies robadas para estos mismos lanzas. Pero Tonka también tenía un gusto o tiene un gusto por los objetos de lujo, ¿no? Porque según también por la vida de lujo en general. Ella se quedó con muchos de los objetos, como los aros que pertenecían a Estrella Dinamarca que ella usó en el Copihuevo. O sea, no solo era como negocio, sino que también por un gusto personal. Sí, ella tiene un gusto personal por las cosas caras, refinadas, elegantes y de gran valor. Y es lo mismo que de repente uno trata de entender, ¿no? O sea, primero, para mí es muy difícil ponerme en el lugar de ella porque yo soy una persona que tiene un sueldo promedio, con el trabajo promedio, como probablemente todos ustedes. Entonces, ¿por qué llegas a tener tanto y querer más? Pero si uno revisa la historia de personajes públicos, no solo en este país, hay mucha gente que ganando fortuna le pide prestado plata a otro y no se la devuelve, o mucha gente que ganando fortuna se mete en esto o compra cosas robadas. No sé si tú estás, estás en desacuerdo conmigo, Laura. Gracias.
Yo pienso que para un hombre, sobre todo un hombre que le dobla en edad a su esposa, debe ser muy complejo que su esposa gane muchísimo más que él. Yo pienso que esto no fue tanto idea de Tonka como idea de Paribet. Para él, verse igual en la situación económica, como para igualarse con su pareja, porque existe mucho que tu pareja compite contigo, y cuando no puede competir ni en juventud, ni en belleza, y menos en la parte económica, yo pienso que por ahí va. Mira, yo trato de verdad de no victimizar a Tonka, porque me parece que no es la figura. Paribet, por lo demás, por lo que cuenta su historia de vida, desde antes de llegar a Santiago, él es de Arica, cuando estaba con Inés Soroquina y la engaña para estar con Tonka, Paribet ha construido una carrera en la que le da lo mismo, que sus parejas ganen menos, creo que hasta le acomoda, o sea, ganen más, creo que hasta le acomoda, no le da pudor. A una persona común y corriente y con parámetros convencionales de vida, como la mayoría de las personas, sí nos podría generar un ruido, una molestia, generalmente en este país que además es machista, como que cuesta mucho aceptar eso, pero no creo que sea el caso de Paribet. Yo creo que a Paribet le acomoda tener parejas que se luzcan, que llamen la atención y que ganen más plata. Que pueda estar como en un segundo plano. Sí, porque tiene una relación con ella que tenía una relación, no sé, digo yo, bien manipuladora. O sea, nosotros en el libro contamos en una parte que cuando la conoce, una de las primeras cosas que le dice para envolverla es: alguien te quiere envenenar, porque eres tan guapa, tan famosa, y en el mundo del modelaje, Adriana puede contar más detalles quizás de esto, hay envidias que llegan a niveles dramáticos, o sea, podría perfectamente alguien, no sé, meterle una pastilla laxante a otra para que no vaya, para que no desfile, qué sé yo, y cae en un momento en que ella lo cree. Y de ahí en adelante, la manera en que cambia su rutina de alimentación, de relacionamiento. O sea, ella en el matinal le decía a los compañeros: tengo que ir a limpiar los vidrios. Pero ¿por qué una mujer que gana 100 millones de pesos va a limpiar los vidrios de su casa? Porque no quiere que nadie entre. Y eso, que para ella es un santuario y para él es algo como inviolable, en realidad deja bastante que a la duda, ¿no? Porque en el fondo, o sea, hace ruido. Todos tenemos nuestra casa como santuario, cuidamos que no entre gente con mala energía, que nuestros niños estén protegidos. En el caso de ella no tiene niños. Lo que me llama la atención de las joyas de la Tonka es que yo creo que Daniela, tú jamás usarías unos aros así, porque el orfebre de Estrella Dinamarca, pésimo. A mí me gustan las joyas. Veo las joyas, no tengo muchas, tengo pocas. Gracias a la Tiraraki tengo un par de collares de Tiffany. Y por Dios que se nota la diferencia entre las joyas que le he visto a la Daniela, que son de alta gama, que son de Tiffany, frente a las joyas que vendía Estrella Dinamarca. Yo son pura cosa de plata, amiga, no me... Ya, a uno tiene que decirle que sí. Por último, yo paso por fuera de la tienda Tiffany, y estos aros que ella usa son, la verdad, que hechos como que por un artesano. Cualquier cosita. La foto es mala. El material puede ser bueno, pero la verdad es que esas piezas en cualquier momento se te cae una de esas pepitas de brillantes que tiene ahí, cosa que no pasa con las joyas de alta gama. Porque ella va a tener una amiga, si yo no me equivoco, si es que yo no me equivoco, no de alta gama. Ese diseño es Bulgari. Sí, amiga, pero esa joya no es Bulgari, esa es una imitación. Sí, lo que pasa es que la foto va en perjuicio de la joya. Sí, amiga. La joya es de marca y es bastante cara. Obvio, y mírale el doble, o sea, el doble brillante. Más allá de empezar a jugar un poco así, eso no es, obviamente, eso nos dijo que era Bulgari, yo creo que... solamente tengo una última pregunta, y respóndeme si puedes con un sí o un no. Tú, en la única entrevista que ha ofertado Paribet a los medios de comunicación, ¿le creíste? No. Nada, o sea, ni lo que habla. No. O sea, eso de que él, esa idea hollywoodiense que se tiene de la pareja, es que creo que cualquiera, y acá Pablo, o sea, yo creo que todos han tenido acceso a algún detalle de la carpeta investigativa. Cualquiera que haya visto la carpeta investigativa, donde, insisto, son grabaciones, donde es su voz imputándose delito, versus lo que dice en una entrevista, que además yo no la habría hecho porque me parece que era de relaciones públicas muy barata. Muy mala la entrevista. Habría preferido no hacerla que firmar eso. Finalmente no tiene sentido lo que dice en la entrevista. O sea, se desdice con él mismo. No, se van puras frases, casi que un poeta, caballero. El pasado viernes, en nuestro espacio Prime de Zona de Estrellas, abrimos
quitamos el plástico a este libro y lo pudimos enseñar para todos ustedes. Ayer martes se presentaba de forma oficial ya para que hoy esté en todas las librerías del país. No podía ser de otra manera que Zona de Estrellas y Zona Latina fuera el primer medio, el primer canal de televisión que tuviese a Laura Landaeta, a la que le damos las gracias por habernos también elegido en cierto modo, por la amistad que nos lleva durante años. Y también desearle todo el éxito y que desde luego tu propósito para este libro, más allá de Tonka y de Paribet, de desentrañar y que salga a la opinión pública esta red, esta trama que envuelve a tantas personas y que hace daño a otros tantísimos que podrían ser considerados en cierto modo inocentes, tenga repercusión pública y no quede en el olvido. Laura, muchísimas gracias. El libro ya lo tienen a la venta a través de su formato físico, en todas las librerías, también digital, hay delivery. O sea que si quieren llevarse El caso Relojes, una historia de robos, traiciones y mucho oro, ya está disponible, ya vio la luz. Laura, muchísimas gracias. Enhorabuena, felicidades a seguir trabajando. Gracias por todo. Y en cuanto sepamos más cositas, aquí te queremos, ¿eh? Obvio, cuando quieran, lo pasé increíble. Son todo el equipo. Mañana mismo. Se pasaron. Mañana mismo. Mañana mismo, Pues por favor. No lo digas dos veces. Nosotros mientras, así nos firma el librito y esas cosas, nos vamos a una breve pausa comercial, pero a la vuelta es que tenemos mucho más Zona de Estrellas.